El presidente López Obrador repite una y otra vez en sus conferencias matutinas que la venganza no es su fuerte. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué nos tiene hoy discutiendo una consulta popular sin sentido y sin justicia, ordenada desde Palacio Nacional y cumplida cabalmente primero por un grupo de ministros que renunciaron a su independencia y luego por bancadas en el Congreso que han perdido la brújula ciudadana que se supone los condujo a esta representación? La respuesta es simple: el control electoral del país, las elecciones del 2021, materia que se convirtió en la obsesión presidencial, dejando atrás lo que un gobierno responsable tiene por obligación atender: la política pública. La misiva presidencial enviada al Senado de la República relativa a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes evidencia las razones que empujan al inquilino de Palacio Nacional a hacer justicia por mano propia. Buena la farsa para hacer efectivo el cobro de facturas a los adversarios políticos y, como anillo al dedo, no dar respuestas sobre las crisis más agudas que tenemos en este país: la inseguridad que nos azota, la economía que nos ahoga y en riesgo la vida de miles de niñas y niños con cáncer que no encuentran esperanza en su gobierno, una pandemia que tiene enlutados a casi 90,000 hogares, pero no, esas no son las prioridades para el gobierno de Morena. Este es el gobierno más antidemocrático de la historia moderna de nuestro país. No hay cabida para el diálogo con la oposición, con los que piensan diferente, ni posibilidad de construir consensos. Este es el gobierno más ineficiente y irresponsable de las últimas décadas, que usa el nombre del pueblo para justificar sus tropelías, sus omisiones y su corrupción. Si de verdad se quiere hacer justicia sobre casos específicos que nos dañaron como país, si de verdad, como dice su carta, y cito, en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir, ¿por qué no se opta por las instituciones creadas para ello? ¿Por qué no se inician las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República? ¿Por qué con mayor fuerza se repiten las acciones que se buscan castigar? El pasado en este gobierno está más presente que nunca. Se eligió el modelo Poncio Pilatos. La autoridad se quiere lavar las manos y evadir su responsabilidad. Si hablamos de corrupción, ahí está el selecto grupo del gabinete que goza de privilegios, que sin esconder conflictos de interés, hasta merecen la defensa presidencial. Para ellos, el jugoso negocio de las adjudicaciones directas por encima de la ley. Pasamos de la Casa Blanca a las casas de Manuel Bartlett, de Irma Heréndira Sandoval y de John Ackerman, la compra de ventiladores e insumos médicos a sobreprecio, el negocio para los familiares de Zoe Robledo, titular del IMSS, la familia en la nómina de Pemex de Octavio Romero, y qué decir del hermano incómodo Pío López Obrador, que inauguró el nuevo concepto de aportaciones. Si hablamos de pobreza y desigualdad, en tan solo 2 años el gobierno de Morena ha sumado más de 12.5 millones de personas a la pobreza. El presidente culpa al pasado de despilfarros. ¿Y cómo explica entonces los miles de millones de pesos que en 2 años se han desperdiciado en Pemex, aún a sabiendas de que tratar de resucitar esta industria es ocioso? Y si hablamos de libertades y democracia, nadie como este gobierno las quiere enterrar. Las voces libres y las letras críticas son atacadas, exhibidas, desacreditadas y linchadas desde el púlpito presidencial. Paradójico resulta pretender una defensa de elecciones transparentes cuando en su gobierno trabaja la antítesis de ello. Si hablamos de inseguridad, el discurso contra el enemigo identificado es incendiario, despiadado, sin objetividad. No importa que ahora, incluso bajo el amparo de la ley, el país esté militarizado, las cifras de homicidios dolosos se hayan multiplicado, el combate a la delincuencia organizada se haya traducido en abrazos para quienes están fuera de la ley, en la liberación reconocida y aceptada del hijo de uno de los capos más peligrosos del mundo, a quien pide disculpas por llamarle el Chapo, a quien el presidente se dirige con respeto y casi sumisión. Al señor Guzmán Loera le dice: pero todo es válido para el presidente López Obrador, porque de acuerdo a su verdad, él es la representación del pueblo, la encarnación de las virtudes democráticas y la ley. Esta consulta es una farsa, reitero, su propósito no tiene nada que ver con la justicia. Esta consulta es la encarnación de la hipocresía, la evasión de la realidad y el propósito de la elección del 2021. Se construye con ella la intromisión electoral burda y descarada que solo se transformó. Pasamos del fraude patriótico del 86, de la caída del sistema del 88, al guardián de las elecciones en el 2021. Diputadas y diputados,
Por supuesto que toda acción contraria a la ley debe sancionarse. Para ello, a este país le ha costado muchos años construir las instituciones y las leyes. Si aún queda un poco de cordura en este gobierno, los invito a presentar las denuncias, a seguir los cauces institucionales, a actuar como gobierno, a entender que no basta obtener el triunfo en las urnas, que la verdadera victoria se construye con el respeto, no con la siembra del odio. Los invito, señoras diputadas, señores diputados, a dejar de ser la marioneta voluntaria del titiritero de Palacio Nacional, a recuperar un poco la dignidad que han perdido en estos 2 años, porque México requiere más que un circo para salir adelante. Es cuanto, presidente.